Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Vea. Adelante, señor Martínez. Siéntese. Gracias, señor. Su primer mes aquí fue muy productivo. ¿Trabaja bien? Agradezco estar aquí. Bueno, señor Martínez, la razón por la que lo llamé es porque estoy buscando a un gerente que controle el inventario y los envíos. Hay más responsabilidad, pero se paga mejor. ¿Le interesaría el trabajo? Claro que sí. Antes de tomar una decisión, quiero que trabaje un turno en el departamento la próxima semana. Verá una lista de 17 cajas en esta hoja. Una de esas cajas irá a un depósito diferente. Señor Martínez, cuando entregue el inventario, quiero que informe que recibimos 16 cajas. Ingresan 17. Sí. ¿Pero quiere que escriba 16? Sí, así es. Tengo otro propósito para la caja extra. Pertenece a mi equipo, ¿sí? Porque no puedo usar a gente que no sea de mi equipo. Le diré algo. Piénselo esta noche y deme una respuesta mañana. Que sea a las 10. Pero debo saber si quiere o no el trabajo. Buenas tardes, señor. Buenos días, señor. Buenos días, señor Martínez. ¿Cómo está hoy? Bien, gracias. ¿Y usted? Aún no lo sé. Por favor, siéntese. Confío en que haya pensado sobre lo conversado ayer. Sí, señor, lo hice. Bien, ¿y qué decidió? ¿Es de mi equipo? Señor Tyson, agradezco mucho trabajar aquí. Pero no puedo hacer lo que pide. ¿Y por qué no? Porque está mal, señor. Y estaría deshonrando a Dios y a toda mi familia si lo hago. ¿Entiende lo que puede pasar con su trabajo? Sí, señor, lo entiendo. Javier, ¿puedo estrechar su mano? Acaba de darme la respuesta correcta. Busqué a alguien que maneje el inventario y los envíos y francamente usted era la última en mi lista. Pero necesito a alguien en quien confiar. ¿Acepta el trabajo? Ajustaremos su paga. Será un honor para mí. Bien, el trabajo es suyo. Walter revisará los detalles con usted y haremos el anuncio al personal el lunes. Felicitaciones, Javier. Oh, y Javier, gracias por su integridad. No es muy común. Bien hecho, Javier. Luego de 6 entrevistas me desalentaba. Nos reencontramos una vez más en este tiempo devocional. Hoy hemos utilizado este audio para ilustrarles lo que queremos trabajar en este tiempo en la palabra. Hoy vamos a aprender todos la importancia de nuestro testimonio. Quédese con nosotros, ya inicia Tiempo Devocional. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas
puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo. Hoy quisimos iniciar con este audio, el cual ilustra un desafiante testimonio para cada uno de nosotros. ¿Qué hubiera hecho usted si se le presenta esta oportunidad de avanzar, de ganar un mejor sueldo, un ascenso quizás? ¿Hubiera cedido o hubiéramos actuado como Javier, que en medio de esa gran oportunidad guardó su testimonio? Y qué cosa buena sucede a aquel que guarda su testimonio. Abra su Biblia en el capítulo número 1 de segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo y vamos a leer versos 8 en adelante. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis y de la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guardad el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Vamos a conversar un poquito en este pasaje. Primero, debemos de entender quién escribe estas líneas es Pablo. Pablo está escribiéndole, en primer lugar, a un líder llamado Timoteo, pastor de la iglesia de Éfeso, pero también le está escribiendo a los creyentes para que él le traslade esta verdad a sus corazones. El contexto es bien interesante. Dos cosas que hay que hacer notar acá. Pablo está prisionero, pero no está preso porque haya hecho algo malo y lo agarraron por haber hecho algo malo. No, Pablo está preso, ¿sabe por qué? Porque está predicando el Evangelio. Y esa es la situación por la cual ahora él no solo está preso, sino está a punto de ser ejecutado. Y él quiere animar a la iglesia, principalmente a su liderazgo, a que dé testimonio aún en medio de la presión que existe. Y la segunda cosa que hay que hacer notar es que a los oídos de Pablo le ha llegado el hecho de que muchos creyentes están desertando de la fe. ¿La razón? La persecución romana. Es muy fuerte, es incansable. Muchos se sienten amenazados y prefieren quedar bien con Roma que quedar bien con Dios. Y no solo el creyente común, sino el líder. El liderazgo también está tambaleante y Pablo entonces, con esta exhortación, no solo está animando a los creyentes de ese siglo, sino nos está animando a nosotros a dar testimonio. Pablo menciona algo bien interesante. Pablo menciona que él está preso. Hermano,
estar preso es algo que puede dañar su reputación. Si usted dice, fíjense, hermanos, no pude llegar al trabajo, no pude llegar a la iglesia, no pude llegar a la reunión porque estuve preso, muchos se le quedarán viendo raro. Raro porque las personas que llegan a ese lugar, la mayoría no es porque están haciendo cosas buenas. Claro, entendemos también que muchas personas que están ahí están inocentemente. Pero realmente, mientras uno lo comprueba o mientras uno lo aclara, uno tiene que mejor guardar silencio. Pero Pablo no está guardando silencio, porque el hecho de estar allí en prisión para él es testimonio de algo bueno, porque él predicaba la palabra, anunciaba las buenas nuevas, y si eso fue causa de que la gente se incomodara, para él eso es glorioso, para él eso es un honor, un privilegio, y por eso él cita esas palabras en el versículo número 8, que él está preso a causa del Evangelio. Hermano, debemos de recordar que el Evangelio no es agradable al mundo. El Evangelio es algo que incomoda al mundo. Es esa espinita, por eso es que como miembros de la iglesia y seguidores del Evangelio incomodamos al mundo, ofendemos al mundo y por eso nos atacan. Pero eso usted no lo debe de ver porque es la perspectiva del mundo. Usted tiene que ver la perspectiva de Dios en cuanto al Evangelio. Y según 1 Corintios 1:18, el Evangelio es poder de Dios. Cuando en Hechos capítulo número 4, Pedro y Juan iban a orar y se les aparece un cojo pidiéndole limosna, el Espíritu Santo guía a los apóstoles para que este cojo reciba sanidad. Y se arma un alboroto allí porque la gente se queda sorprendida que el cojo ya no está cojo, sino ahora camina, y no solo camina, sino que ahora glorifica el nombre de Dios. Todo este acontecimiento sucedió en los atrios del templo. Y los líderes religiosos se enteran de lo que está pasando y mandan a llamar a Pedro y a Juan. Ese es el momento donde Pedro y Juan tienen que tomar una decisión: callar o hablar. ¿Callar por qué? Porque si usted ve el contexto, no había pasado mucho tiempo, es decir, estaba muy fresco los últimos acontecimientos de la resurrección, la muerte y resurrección de Cristo. Todavía era el mismo Sanedrín que había condenado a Cristo, es el mismo Sanedrín que en el capítulo 4 de los Hechos va a interrogar a Pedro. Ese Pedro que había tenido un antecedente anterior, que había negado a Cristo. Ese Juan que había decidido correr en el huerto del Getsemaní y dejar a Jesús solo. Pero ahora estos hombres han entendido que el Evangelio es poder de Dios y ahora entonces tienen que decidir. Y ellos no callan, ellos hablan. Y cuando usted lee el capítulo 4, que le invito en algún momento a leerlo, es muy extenso y por eso no lo hacemos, porque necesitamos avanzar en este devocional. Encontramos como Pedro y Juan, sin temor, con denuedo, con autoridad, enfrentan al Sanedrín y les dicen: nosotros no fuimos quienes sanaron a este cojo. Fue Jesús el que ustedes mataron. Mire qué atrevimiento el de Pedro. Pedro no está diciendo una acusación, ni está diciendo una mentira, está diciendo la verdad. Ese Sanedrín acababa de matar a Cristo, pero él les estaba anunciando que ese Cristo que habían matado ya no estaba en una tumba, sino había resucitado. Y con valentía entonces Pedro y Juan dan testimonio. Entonces ese es el contexto el cual Pablo escribe estas palabras a Timoteo.
porque él está preso. Y eso puede ser un tema de desánimo, pero no, para Pablo no es desánimo. Para Pablo es un motivo de seguir esforzándonos. Pero también el desánimo que tiene el pueblo del Señor, los cristianos de ese primer siglo, no deben de avergonzarse, deben de enfrentar lo que se tenga que enfrentar con valentía. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Dice también Pablo que debemos ser partícipes en los sufrimientos por el Evangelio. Hermano amado, una vez más, Pablo nos recuerda una realidad importante en la vida de un creyente. El creyente fue llamado a tener victoria. El creyente fue llamado a ser parte de bendición. El creyente fue llamado también a ser partícipe de las bondades de Dios. Pero va a tener que enfrentar dificultades. Y esa es la parte que muchas veces nos cuesta decirlo y nos cuesta entenderlo. Seguir a Cristo es hermoso, maravilloso, pero es desafiante. Si no ve a Pablo, preso suyo, afligido por predicar el Evangelio. Entonces Pablo está animando a Timoteo a no desanimarse por las dificultades. Al parecer Timoteo estaba temeroso porque Pablo era amado por él. Y ver a un ser amado sufriendo a punto de ser condenado a muerte, eso muy probablemente impactaba la vida de Timoteo. Así que le invita a participar de los sufrimientos que trae el Evangelio. Pero antes Jesús ya lo había anticipado. Jesús había dicho en Mateo 16:24 que el que quiera seguirle debiera de llevar su cruz todos los días. Así que hermanos, yo quiero decirle que aunque nos toque que sufrir por Cristo, esa es una bendición. Y de tal manera que aunque en este tiempo nosotros tenemos otra dinámica donde no estamos siendo perseguidos, pero existe otro tipo de persecución, otro tipo de rechazo porque somos cristianos. Pablo nos recuerda que debemos de cuidar y de llevar un testimonio fiel en medio de cualquier situación negativa. Échale un vistazo ahora al versículo número 9 y 10, que hay algo ahí bien interesante. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino con el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí Pablo está diciéndole a Timoteo, si deseas seguir adelante en medio de la persecución, en medio de la intimidación, lo que necesitas es aferrarte al poder de Dios. Y cita este pasaje del verso 9 aludiendo a cómo Dios nos ha salvado y cómo Dios nos ha llamado según el propósito y su gracia. Hermano, ¿cuál es nuestra base de la valentía que nosotros debemos de tener para dar testimonio? Dios nos salvó y nos salvó por su gracia. Es decir, si Dios ya intervino a nuestro favor de algo que a nadie le parecía imposible poder hacer algo, que era la muerte, pero ahora somos salvos por su gracia, ¿cómo no nos va a ayudar en medio de la persecución y en medio de la intimidación que pueda el mundo darnos? Y por eso es que el verso 10, escuche bien lo que dice, y Pablo cita, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte. Pablo no le tenía miedo a la muerte, no porque él fuera un hombre intrépido, un superhombre, no, porque Pablo entendía de que a él no lo podían matar y no estaba hablando de lo físico, estaba hablando de lo espiritual, porque Cristo había destruido a la muerte. En otras palabras, Pablo le estaba dando esperanza. Pablo le estaba diciendo a Timoteo y a los creyentes de ese siglo, vean más allá de lo que sus ojos pueden ver. Podrán matar su cuerpo, pero no su espíritu.
Eso es aferrarnos al poder de Dios. Eso es confiar en su poder, no confiar en nuestra capacidad. Así que Pablo nos invita a ver la obra de Cristo en nuestras vidas. Si amamos, Cristo nos ha salvado, decimos, ¿cierto? Bueno, Cristo nos ha salvado. ¿Cómo no nos va a salvar? Si ya nos salvó de lo peor, no nos va a salvar de lo menor. Y no olvide, Cristo ya venció a la muerte. Así que lo único que nos queda es aferrarnos. Nuestra valentía tiene como base aferrarnos al poder de Dios. Ahora quiero que observe los siguientes 2 versos, el 13 y el 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora Pablo nos lleva a la reflexión que no solo hay que dar testimonio, sino hay que guardar el Evangelio. Hermano, el Evangelio es algo preciado. ¿Por qué? Porque es algo que salva. Es algo que nos transforma. Y por eso Pablo le pone aquí el nombre sanas palabras. Pablo encarga a Timoteo de cuidar la sana doctrina. Como vamos a ver un poquito más adelante, este punto es factor para que muchos, con persecución o sin persecución, se alejen del Señor. Es decir, a veces vamos a ser tentados a ya no seguir el Evangelio, primero por causa de los problemas y de la intimidación. Pero también otra de las causas por las cuales muchos creyentes ya no continúan en el Evangelio es porque no guardan el Evangelio con fe y amor. Es decir, no se mantienen en la sana doctrina. Para mantenernos en la sana doctrina, Pablo dice que debemos de depender del Espíritu Santo que mora en nosotros. Es decir, vivamos en el Espíritu. No hay otra forma de mantenernos en la sana doctrina, sino es que la valoremos y que vivamos en el Espíritu. Hermano, nuestro testimonio debe de ser un testimonio fiel, es decir, en la verdad, pero también debe de ser amoroso en la actitud. Ahora, hagamos un paréntesis, porque le he hablado de no avergonzarnos de dar testimonio. Quiero preguntarle a usted, ¿sabe lo que significa dar testimonio? La palabra testimonio es una palabra que nos da la idea de proclamar con la vida o con las palabras la verdad de Jesucristo. Creo que eso es algo que estamos acostumbrados y lo entendemos. Cuando decimos, hermanos, vamos a dar testimonio, así que les convocamos a un evento evangelístico. Entonces todos vamos con la idea de dar testimonio. Y eso es dar testimonio, pero no solo es eso. Dar testimonio no solo es hablar de Jesús, esa es la parte más conocida. Sino dar testimonio, hermano, es ser alguien que vive lo que proclama. Mire, y tomo el ejemplo de Pablo, en primer lugar, porque Pablo le está diciendo, sé valiente a Timoteo, pero no se lo está diciendo en una hamaca, en una playa, se lo está diciendo preso a punto de ser sentenciado a muerte. Y le dice a Timoteo, pelea, sé valiente. Pablo está siendo congruente con lo que habla y con lo que vive. Eso es dar testimonio, hermano. Tomo el ejemplo de mi introducción con este audio que les puse de Javier. Este varón, el cual le ofrecen un ascenso y le ofrecen buena paga, pero también le condicionan diciendo que tiene que hacer algo indebido
si quiere llegar ahí. Entonces, esta persona más adelante da evidencia de que él cree en Dios, él ama a su familia, él tiene valores. Ahora era el momento de que con sus actitudes tenía que demostrarlo. Y cuando a él lo llaman para que confirme si acepta la oferta o no, él dice claramente: no, gracias. Esto no honra a Dios y deshonra a mi familia. Cuando él dice a Dios, él está diciendo: creo en Cristo. Pero cuando él también dice no gracias, es porque está dando testimonio con su vida de lo que él cree de Jesús. Eso es dar testimonio. Entonces, hermano, este es algo que implica dar testimonio. No solo lo hacemos con palabras, sino lo hacemos con nuestra propia vida. Pero hay algo más. ¿Sabe qué implica dar testimonio? Dar testimonio implica sufrir. Así es, como lo escuchó. Un cristiano que está dando buen testimonio es que en medio de su aflicción es fiel. En medio de sus desafíos es fiel. Venga lo que venga, pase lo que pase, es fiel. Ve a Pablo, en prisión, es fiel. Ve a Esteban, lo están apedreando, es fiel. Nosotros nos van a venir sufrimientos duros, nos va a venir sufrimientos tremendos, y Dios lo que espera es, da testimonio. ¿Qué le está diciendo Dios? Sé fiel en medio de eso. Ahora, ¿cuál es el testimonio que debemos de dar? No olvide que testificamos a Jesucristo. No testificamos de nosotros, sino de quién es Jesús, es decir, su vida, su muerte, su resurrección y su poder para salvar. Pero si hay algo que ese mensaje se une a nosotros, es que testificamos su obra de Cristo en nosotros. Es decir, les vamos a decir: mírenme a mí, lo que Cristo ha hecho. Este es el testimonio que damos de Jesucristo. La pregunta es: ¿pueden ver de Cristo en nuestra vida? Pero también el testimonio no solo es Jesucristo, sino es de su evangelio. Y cuando usted testifica de su evangelio, usted tiene que entender dos cosas importantes: que usted no habla de obras, usted habla de gracia. Y número dos, que Cristo murió y que Cristo resucitó, y por eso ahora tenemos la posibilidad de tener vida eterna. Y ese es el testimonio del evangelio. Pero también el testimonio no solo implica hablar de Jesús, hablar de su evangelio, sino implica ser fieles a la doctrina. Volvemos a tomar el punto anterior: cuida las sanas palabras. Hoy en día ya no se está predicando el evangelio de la gracia, se está predicando el evangelio de las obras. Hoy en día ya no se habla del Jesús que murió, del Jesús que resucitó, de la vida eterna. Se habla de la prosperidad. Debemos de cuidar el testimonio de la doctrina. A eso es lo que Pablo llama el buen depósito. Mi pregunta es: ¿cómo estamos dando ese testimonio, amados hermanos? Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Mi pregunta es: ¿nos avergonzamos del evangelio en el entorno que vivimos? Le voy a lanzar otra pregunta más directa. ¿En donde usted trabaja, conocen que es cristiano? ¿En donde usted vive, conocen que es cristiano? Interesante, ¿no? Pero le voy a lanzar 3 preguntas más. ¿Sus palabras y su conducta reflejan a Cristo? Escuche lo que Pablo dice en Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Note entonces cómo
aquel que da testimonio de Jesús, del Evangelio, y es fiel a la doctrina, sus palabras y su conducta reflejan a Cristo. La tercera pregunta que quiero hacerles es esta. ¿Está dispuesto usted a sufrir por Jesús si es necesario? Pablo decía en Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. No son palabras que estamos acostumbrados a que nos den en un púlpito. Nos gusta escuchar de Dios bendice, Dios prospera, pero el Evangelio y el seguir a Cristo implica también padecimientos por Él. ¿Estamos dispuestos a padecer por Él? Bueno, es una pregunta que necesita una respuesta. Su respuesta, mi respuesta. La última pregunta, y continuamos con nuestro devocional, es: ¿está guardando la sana doctrina y la está compartiendo a otros? ¿Está guardando la sana doctrina y la está compartiendo a otros? Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Seguir la verdad. Cuidémonos de no seguir la mentira, sino seguir la verdad. Hermano, ¿y cómo puedo yo dar testimonio? Le voy a dar 4 consejos. ¿Está listo? Vamos al primero. Y quiero tomar una escritura por el consejo. Primero, usted necesita ser valiente. Dice Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os mande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora, esa valentía no habla, mi amado hermano, de que vamos a ser irrespetuosos. Por eso Pedro, que es el que está hablando en esta escritura, que debemos estar listos para defender el Evangelio. Quiero leérselo en una versión contemporánea. Honren a Cristo como Señor y siempre estén dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Siempre dispuestos, eso es valentía. Pero en la versión Reina y Valera suma una palabra, con mansedumbre. Eso tiene que ver con tranquilidad. No se trata de discutir, se trata de defender. Así que sea valiente. Número 2, usted va a dar un testimonio genuino cuando entienda que necesita constancia aún en medio del sufrimiento. Yo ya le expliqué que se sufre y dar testimonio es enfrentarse a las personas. 2 Timoteo 2:3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermano, el soldado cuando entiende que va a la guerra, él no va a vacacionar, él lo entiende. O sea, aquel que va a la guerra pensando que va a un campamento de verano, está equivocado. El soldado sabe que va a estar expuesto a la muerte, va a estar expuesto al sacrificio, va a estar expuesto al hambre. Usted, siguiendo a Cristo, está expuesto al sufrimiento. Entonces, esté dispuesto a sufrir penalidades. Y por eso le decimos, sea constante. Ahora, para dar testimonio hay otro elemento importante que se lo voy a compartir y está en el capítulo 9 de Romanos, versículos 1 en adelante. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque yo deseara yo mismo ser anatema, es decir, maldito, separado de Cristo,
por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Déjeme leerle en la versión TLA. Yo creo en Jesucristo y por eso les digo la verdad. Estoy muy triste y que en mi corazón siento un dolor que no me deja. Sufro por los judíos que son mi pueblo y quisiera ayudarlos. Yo estaría dispuesto a caer bajo maldición de Dios y quedar separado de Cristo, si eso los ayudara a estar cerca de Dios. Ahora, eso que acaba de escuchar, unido a la versión Reina y Valera, habla, ¿por qué Pablo estaba dispuesto a ese punto? Él mismo lo dice en el verso 3 en la versión Reina y Valera. Por amor a mis hermanos. El cuarto aspecto que necesitamos para dar testimonio no solo es la valentía, la constancia en el sufrimiento, estar dispuestos a sufrir, sino es tener amor por los perdidos. Hermanos, donde no hay amor, no sucede nada. Y eso equivale también en el ámbito de dar testimonio. El Señor no lo está obligando a sufrir. Todo debe de ser resultado de el amor que tenemos. El Señor no le está obligando a hablar. Si usted lo ama, va a hablar. El Señor no le está obligando a ser fiel. Si usted le ama, va a ser fiel. Usted va a hablarle a personas insoportables, pero porque tiene el amor y puede amar, lo hace. Y un último aspecto es lo que Hechos 4:31 dice. Cuando hubieran orado, el lugar que estaba congregado tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y escuchen, hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí nos habla de un cuarto aspecto, dependencia del Espíritu Santo. Entonces, un testimonio genuino es aquel que se da con valentía, con disposición en medio del sufrimiento, con amor, pero también con dependencia. Vamos a la parte final de este devocional y déjeme entonces llevarle a un par de ejemplos de qué es dar testimonio en el aspecto positivo y qué no es dar un buen testimonio. Versículo número 15. Ya sabes esto, que me abandonaron. Estoy en 2 Timoteo capítulo número 1, verso 15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Pablo, no olvidemos que está escribiendo en la prisión. Timoteo está en Éfeso. Así que cuando Pablo se refiere, me abandonaron todos los que están en Asia, no se está refiriendo a la Asia actual, se está refiriendo a la Asia Menor, que hoy es vista en el mapa como Turquía. Pablo en Hechos capítulo 19 había levantado esa iglesia en Éfeso, había ministrado, había servido en esa iglesia y había levantado una obra muy bonita. Pero ¿sabe qué? Resulta ser que esa obra fue impactada por la persecución y muchos no solo abandonaron a Pablo, es decir, ya no lo visitaron, porque él está preso, sino ahora abandonan las filas de la fe. Y ahora el que está pendiente de esa obra es Timoteo, y le está contando Pablo a Timoteo de estas personas que lo abandonaron. Estamos hablando de no avergonzarse de dar testimonio. Estos hermanos no cumplieron esa realidad y esa demanda del Evangelio. Pero también habla de dos personajes, Figelo y Hermógenes. Y estos son mencionados como ejemplos de quienes abandonaron a Pablo. No nos dice cuál sea la razón, pero los comentaristas bíblicos aluden al hecho de que estos hermanos fueron buenos líderes, pero por temor a la persecución lo abandonaron.
Bueno, vemos acá este ejemplo negativo porque hay 3 razones por las cuales uno puede abandonar. Uno puede avergonzarse. Ya hemos visto el primero, la persecución. Gracias a Dios en nuestros países, aquí en Centroamérica, la mayoría tenemos libertad de culto, pero hay países donde hay persecución. Y eso puede ser un factor de no dar testimonio. En la experiencia de los días de la primera iglesia, ellos tuvieron ese desafío. Y muchos prefirieron abandonar la iglesia y a sus líderes. La otra razón es por vergüenza, hermanos. La vergüenza es uno de las formas como el enemigo ha limitado a la iglesia. Vergüenza en todo aspecto. Quiero leerles un par de textos acá que tengo en mis apuntes. 2 de Timoteo 1, verso 8 dice, por tanto no te avergüences. Luego está el verso 16 que dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Hermano, muchas veces en los tiempos de Pablo muchos creyentes se distanciaron, pues para evitar la incomodidad de la persecución. Se distanciaron porque no querían problemas. Eso es una forma de sentir vergüenza. Pero vemos también el contraste que Pablo menciona a este hermano que estuvo en medio de sus persecuciones fiel. Y la tercera razón es por la falsa enseñanza. La falsa enseñanza es uno de los factores a lo largo de toda la Biblia también de motivo de deserción. Veamos el ejemplo de Onesíforo, que es un ejemplo positivo, y con esto cierro. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Aquí Pablo va a hacer mención ya no de las personas que lo han abandonado, sino de las personas que han dado testimonio, han sido fieles, porque ya le dije, dar testimonio no solo es hablar, dar testimonio no solo es vivir lo que uno habla, sino ser fiel en medio de la persecución. En el verso anterior Pablo mencionó quienes lo abandonaron por temor, pero Onesíforo no lo abandonó, sino él se mantuvo fiel, valiente. Entonces Onesíforo es un modelo de fidelidad. Primero porque dice que no se avergonzó de las cadenas de Pablo. Mientras otros huían por miedo, Onesíforo siempre estuvo ahí. Hermano, nosotros no debemos avergonzarnos de Cristo. Cuando el mundo ridiculice nuestra fe o persiga por nuestra fe, debemos de mantenernos allí. Debemos de ser como Onesíforo. Pero también no solo es estar ahí, sino es estar animando a los demás. Pablo habla de que en Roma Onesíforo no esperó encontrarse con él por casualidad, sino que lo buscó. Eso es estar en un constante ánimo para las demás. El discipulado requiere lealtad y requiere esfuerzo, mi amado hermano. Y Onesíforo también sirvió con amor práctico. En el verso 18 dice de la siguiente manera: concédele el Señor que haya misericordia cerca del Señor
en aquel día. Pablo recuerda su servicio en Éfeso, donde Onesíforo ya había demostrado su corazón generoso. ¿Y qué pasa con aquellos que dan testimonio, que no se avergüenza, que retienen la sana doctrina? Reciben bendición. Pablo ora para que Dios le conceda misericordia aquel día. Y algunos comentaristas han sugerido que Onesíforo ya había muerto, porque Pablo está hablando de él en pasado, pero está orando por su familia. Así que aquí la enseñanza es: la fidelidad siempre va a tener recompensa. Hermano amado, el deseo de mi corazón en este devocional es que juntos podamos reflexionar si hemos estado dando testimonio o si nos estamos avergonzando. El testimonio es en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Recuerde 3 cosas importantes del testimonio: hablar, sí; vivir, y eso implica cuidar, vivir en la sana doctrina; y tercero, ser fiel en medio de la persecución. Que Dios les bendiga. Esperamos que este devocional le inspire a cada uno de ustedes escuchas a no avergonzarse de la fe en Jesucristo. Amén. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir. Suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo.